Muy bien, a ver, vamos a iniciar. La semana pasada ya hicimos la primera clase ¿no? En esa oportunidad hemos mostrado todo lo que la asignatura tiene, ¿no? Que era toda la presentación de la asignatura, y también hemos tocado el primer tema, que era la diferencia entre un texto expositivo y argumentativo, ¿no? Eso es lo que hicimos. No sé si vamos recordando, a ver, qué diferencias encontramos en un texto expositivo y argumentativo. ¿Recuerdan alguna diferencia entre uno y otro? A ver, Uno es informativo y el otro es, te lleva a convencerte, trata de convencerte o perfecto. hacer cambiarte de idea, ¿no? Muy bien, José. Esa era la principal diferencia, la intención, ¿no? La intención comunicativa que se pueda tener. Una, la de texto expositivo, cuya intención es informar sobre algún tema, y el texto argumentativo, cuya intención, la intención del que da ese texto, es convencerte, persuadirte de algo, ¿no? Y al persuadirte ya se quiere de que hagas, ¿no? Algo, de que realices alguna acción. Al final se trata de eso, ¿no? De que hagas algo distinto, diferente. De eso se trata, pues, persuadir. Luego, ¿cuál era otra diferencia? El texto expositivo cumple una función epistémica, ¿no? Y el texto argumentativo, ¿no? La función epistémica es que permite que nuestros conocimientos se incrementen. Y en el texto argumentativo también incrementamos nuestros conocimientos, pero adicionalmente a eso cuestionamos lo que creemos, ¿no? Por eso es una intención epistémica crítica, ¿no? Entonces, esas son diferencias. El uso del lenguaje, de las funciones del lenguaje en el texto expositivo, solamente es representativa, referencial. En cambio, en el texto argumentativo se hace un uso del lenguaje apelativo, referencial y emotivo, ¿no? Entonces, esos tres funciones del lenguaje. También los niveles de ¿no? Los niveles del uso del lenguaje en el texto expositivo es un nivel denotativo nada más. En cambio, en el texto argumentativo es denotativo y connotativo a la vez. ¿Ya? Bien, vamos a seguir trabajando sobre esto de los textos argumentativos. Acá tenemos el producto académico número 1, que es en grupos de 2, ya los grupos están formados. Quizás a alguien le ha tocado en algún NRC un solo integrante, puede ser cuando es impar. Bueno, si es el caso, ya pues a trabajar nada más, ¿no? Hay una lista, ¿no? Una lista de temas, entonces hay que elegir de esa lista de temas algún tema que pueda permitir desarrollar esto, que es sencillo, no es complicado. Acá ponemos los nombres de los estudiantes, la moción, que es el tema polémico, definición de la moción, hay que definir qué significados tiene, y luego hay que poner la polémica, que ahora vamos a ver qué significa, ¿no? La pregunta controversial, la tesis a favor, la tesis en contra, y eso vamos a ver ahora, ¿no? Cómo es eso, cómo se puede formular la afirmación, qué es, y las evidencias, ¿no? De una manera sucinta, y las referencias que se han podido utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. También está en el aula virtual esto, junto a toda esa relación de temas polémicos, está, y acá está la rúbrica con la que se va a evaluar esto, ¿no? Todo. Ya, entonces vamos a ir trabajando en cuanto a este asunto. ¿De acuerdo? Entonces, si surgen dudas, me las hacen saber, me hacen conocer, para poder ¿no? explicar bien. A ver, lo que sucede es que dentro de
Se puede escoger, Edward, pero hay temas que no son posibles. Es una lista de temas trillados y si es que por ahí eligen un tema trillado, luego van a tener que rehacer. Por ejemplo, un tema trillado es la maternidad subrogada. La maternidad subrogada es no el hecho de el vientre del alquiler, ese es un tema ya trillado. Hay muchos temas trillados que están en una lista, ya la siguiente clase mostraré viendo no quienes de repente han elegido alguno de esos temas. Otro puede ser, por ejemplo, la legalización de las drogas, es un tema trillado. Lo llamamos trillado porque en Internet hay mucho sobre eso. ¿No? Tú buscas temas de textos argumentativos, te va a salir la eutanasia, la legalización de las drogas, esos son temas trillados. Entonces, esos temas ¿no? Legalización de las drogas, la adopción de niños por parejas homosexuales, el uso de los animales, ya sea para fines estéticos, para fines, ¿no? Esos, o de repente fines médicos, la eutanasia, ¿no? Esos son temas trillados. Entonces, no deberían ser esos temas trillados. Hay una lista de 20 en las cuales se trata de evitar eso. Creo que alguien está levantando la mano, no veo, pero escucho un sonido, no sé si es alguien ahí. Matrimonio gay también es un tema trillado. Sí, no sé quién, no veo quién levanta la mano. A ver si, bueno. Hola, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Giovanna, dime. Profesor, disculpe, el tema de la música es trillado, porque yo pienso que algo así. Música no. No, habría cuál es la tesis, sí, cuál va a ser. Que te encasillan, ¿no? Te encasillan un poco, ¿no? Si escuchas chicha, eres borracho, o no sé, creo que es cafetero, no sé. Y si eres metal, digamos, si te escuchas el rock pesado, eres fumón, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Entonces, que a veces te encasillan por tipo de músicas. Quiero saber, porque más o menos... Me parece bien, es un tema muy bueno. No, para nada, no. Cuando un tema se vuelve trillado, más o menos cuando hay muchos estudiantes que presentan lo mismo. No, esto del texto argumentativo, del ensayo, lo trabajamos en la universidad, creo que desde que ingresé yo, el 2012, 13, y antes ya cualquier tema, 80 trabajos de la eutanasia, 90 trabajos del uso de animales y los mismos argumentos. Entonces, eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar. Ya la próxima semana yo presentaré esa lista de temas trillados. Si lo hacen ahora no hay problema, pero si es que su tema y yo le reviso, no, aunque dentro de un rato voy a presentar algunos temas que están trillados, ¿ya? Sí, lo mejor es usarlo de la lista, ¿no? Pero ahora si tienen, por ejemplo, Giovanna dice, el de la música me parece bien, ¿no? Por acá debe estar la lista de temas trillados, ya que estamos en eso. Sí, hay una lista que hemos hecho, porque hay mucho de eso. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a última hora muchos estudiantes se quieren ahorrar el trabajo, entonces quieren jalar todo de internet. Y como esto pasa por Turnitin, al final salen perjudicados porque todo es copia y salen con 0-0. Por otro lado, hay muchas veces que no hay ya un argumento nuevo. A ver, sobre la eutanasia se han escrito ensayos, no tanta información, han escrito de todos los países acerca de la eutanasia, ya sea a favor o en contra. Yo dudo de que algún estudiante pueda crear un argumento nuevo. No digo que sea imposible, pero ya casi no se ha argumentado mucho en relación a eso, y entonces lo que generalmente se hace es copiar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en esto del uso de animales, ¿no? El uso de animales para experimentos, ¿no? Para ver si funciona la medicina o si no para la estética. Eso también es bastante, ¿no? O sea, hay muchos libros sobre eso, muchos textos. Y entonces, ¿cuál es el problema? De que crear algo nuevo ya resulta muy difícil. Hace poco mis hijos me mostraron, habían hecho un video, ¿no? De un conejito que lo maltrataban, ¿no? Bonito, excelente, extraordinario, ¿no? Sale uno muy sensibilizado con ese tema de,
del maltrato animal, del que lo usan para la estética, la belleza o para pruebas de medicina. Sí, pues no, pero imagínense, o sea, ya hay mucha información sobre eso en relación a que ya hay argumentos. A ver, temas trillados, la eutanasia, la legalización de las drogas, la legalización de la marihuana que está ahí, las ventajas o desventajas de los videojuegos. Bueno, el veganismo está dentro de la lista de lo que se ha aceptado, el consumo de carne. Esto también ha bastante usado, la corrida de toros, la legalización del aborto, la pena de muerte, alimentos transgénicos, maternidad subrogada, la corrupción en la política, la minería. Esto no podría ser la corrupción en la política, podría ser el voto voluntario, creo que está también ahí, la migración de venezolanos, el uso de las redes sociales, clases presenciales y virtuales, ¿no? El año pasado era un tema que se proponía, pero de pronto creo que el 25% de estudiantes empezaron a hacer sobre ese tema. ¿Y cómo funciona, no? Por ejemplo, el primer trabajo que uno revisa dice no bonito, y el primer argumento dice el trabajo, no, la tesis era el trabajo, la educación a distancia es mejor que la presencial. El primer argumento señala de que es mejor porque fortalece, ayuda e incrementa el trabajo autónomo. Bueno, ese argumento nunca se había leído, entonces muy bien, excelente. Bien, 20, ¿no? Después de 5 trabajos, otro de clases virtuales igual, y el mismo argumento. Wow, qué coincidencia. Después aparecen 8 trabajos con la misma estructura y los mismos argumentos. Ya eso no es coincidencia. Lo han sacado de algún lugar y entonces están replicando. No, eso no, pues. Ya por eso está acá. Ya tema trillado. Los videojuegos, inteligencia artificial, la manipulación genética. Acá le añadimos, ¿no? Lo de los animales, ¿no? El uso de animales. Luego la adopción homoparental, creo que le llaman. Son temas, repito, que hay mucho, ¿no? Ya, entonces, sí, se incentiva, ¿no? Pero ya cuando, Giovanna, el problema es cuando 5 que hacen ese tema utilizan el mismo argumento, ya, y la misma estructura, ¿no? La misma evidencia, el mismo razonamiento, y hay sospechas. Entonces ahí es un poco el problema. Bueno, entonces sí pueden utilizar otros temas, pero que no estén dentro de esto, ¿no? Que son temas triados, ¿no? La eutanasia, legalización de las drogas, de la marihuana, etcétera, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Un poco falta de este, ¿no? Lo que pasa es que muchos lo hacen al final, presentan lo que sea, ¿no? Ya, claro, o sea, en la desesperación, en lo que hay, no asisten a las clases o no ven las grabaciones, solamente ven el formato y buscan en internet lo que sea y lo rellenan. Que eso es lo que muchas veces ocurre y sucede. Entonces, por eso, y para facilidad de ustedes se les ha dado una lista de 20 temas, 20, ¿eh? No son pocos. Yo creo que es una buena cantidad. Pero sí, en el caso de Giovanna, por ejemplo, que decía de la música, que es algo interesante lo que plantea, me parece bien, porque se puede opinar de todo. Ahora tenemos temas, si abrimos los ojos y todo lo que acontece a nuestro alrededor en estos días tan, ¿no?, polarizados, hay muchas cosas de las cuales podríamos opinar, no muchas cosas. Y perfecto, ahí pueden salir temas nuevos, ¿no? Temas nuevos, temas interesantes, que ayudarían un poco a la reflexión, a lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, no, ahí está presente, me parece, ¿eh? No entiendo muy bien tu pregunta, Giovanna. ¿Cómo es como un dilema ético? ¿Cómo diferencio de un dilema ético? No llego a entender. Profesor, disculpe, es que estoy llevando también otro curso a la par y, Ya. y entonces tengo que hacer también, ¿no?, un análisis.
textual de algún evento, ¿no? Y entonces ahorita estoy más metida en, o sea, estoy con el chip, se puede decir de eso, ¿no? O sea, con lo que es la ética, con lo que es los valores. Y en Ya. este caso, al momento de hacer el ensayo, que simplemente soy neutral, ¿verdad? No lo enfoco ni a lo No, no, malo ni a no. lo bueno, a eso quería. No. Tú al hacer el ensayo tomas una posición, opinas. Justamente es eso, no tomar una postura. Cuando uno argumenta, tiene que tomar un partido por algo. Por ejemplo, acá nosotros el domingo vamos a elegir. No solamente hay dos posibilidades, ¿no? Uno será votar por Keiko, otro será votar por Castillo, pero también hay otra alternativa de votar viciado. O sea, hay tres alternativas. O sea, uno toma una posición, ¿no? Una posición. Ahora, esa posición, ese partido que uno toma ya en el ensayo, porque es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, tiene que estar pues fundamentado en argumentos. Y, o sea, claro, no es el capricho de alguien, sino cierta información que uno maneja y que utiliza como argumentos, ¿no? Que trata de persuadir al otro, de convencer acerca de esa posición que se tiene, ¿sí? Claro, hay posiciones, ¿no, Giovanna? Uno dice, claro, uno dice, por ejemplo, no, el viciado no suma nada, ese es un voto perdido, etcétera, pero el que vota viciado tiene sus razones y tiene sus fundamentos, entonces podemos ver ahí, eso es el hecho de tomar partido, ¿no? Entonces, eso, ahora, el dilema ético, claro, el dilema ético yo lo veo justamente cuando se cruzan los valores pueden encontrarse y pueden ofrecer ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene, el valor es la honestidad, pero también la amistad, ¿no? Son dos valores, pero uno ve que su amigo está robando, entonces uno lo delata, o sea, uno es honesto, o uno privilegia la amistad, entonces ahí hay un problema, ¿no? Un dilema, ¿no? Entonces, pero en el caso del texto argumentativo, no, hay que tomamos una postura, una posición y en base a eso, pues lo desarrollamos. Por acá me decían la influencia de celulares inteligentes en la adolescencia. Esto de los celulares creo que ingresa dentro de lo que es eh, la siempre en cuando no hable de videojuegos, ¿no? Aunque el uso de celulares también, ¿eh? Ese es un tema bastante trillado, el uso de los celulares, ¿no? Bastante trillado. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Juana. Por favor, no sé si podría dando justo la tarea de A1 y dice tesis a favor, tesis en contra. Y más abajo dice afirmación 1 y afirmación. Sí, ahora hacemos eso ya. Ahora sí, hacemos pues, eso. Sí, ahorita hacemos eso y lo vamos viendo. Y vamos viendo de repente con lo que ya han elegido y les voy apoyando en eso. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias. Ya. Bien, entonces vamos a ver la estructura del texto argumentativo y justamente esas partes. Ya, esas partes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Dime. Profesor, bueno, una consulta. Mira, yo me matriculé muy tarde y yo no tengo grupo. Le escribí al foro. Yo estoy, o sola puedo hacer mi trabajo. Yo creo que sí. A ver, voy a ver. Lo revisamos. Ya, profesor. Ok, gracias. Para este trabajo, preséntalo sola. Mejor, ¿ya? Y ya si de repente en la siguiente puede ser que haya otro estudiante que también haya quedado sin compañero o compañera, ya se pueden integrar, ¿de acuerdo? Por ahora lo dejamos. Ya, profesor. Hasta luego. Bien, a ver, vamos a ver. Claro, ya hemos quedado en que ustedes la evidencia la tienen que presentar en el foro colaborativo, ¿no? Ustedes hacen la invitación, dan su número, esa es la evidencia de que están buscando, ¿no? Trabajar en equipo. Ahora, si no responde, ahí está la evidencia.
obviamente ahí ya se verá, ¿no? Porque acá en la rúbrica creo que hay un punto sobre eso. Ve, acá hay, si ven, en la rúbrica al final, en la última, en lo último dice trabajo en equipo. El producto académico es presentado por un integrante con los datos personales de cada integrante, junto a las evidencias. Ahora, ya 0 puntos es cuando presentan por separado, pero si muestran evidencias, por ejemplo, de que han buscado a su compañero, han estado ahí, han dejado mensajes y el otro no ha contestado, no te voy a poner esto, ¿no? Igual te pondré el mayor puntaje. Y si el otro compañero al que le has buscado, le has mandado mensajes, presenta, a él sí le pongo esto. ¿No? Porque sí, pues ahí estaba los mensajes, todo, y no se... ¿Me entiende? Por eso es importante que en el foro colaborativo, en ese foro, ustedes registren, ¿no? Ese interés por comunicarse con el compañero asignado. Entonces, el foro colaborativo está acá, ¿no? En la unidad 1 está ahí, dice foro, espacio foro colaborativo, no en el foro de presentación, ¿eh? Sino acá está, foro de coordinación grupal. Entonces yo cuando revise, ya tenga la nota, esté revisando, veré, pues por ejemplo acá dice grupo 12, acá hay que poner dentro, ¿ah? Dentro, no creen un debate más, si no ingresan ahí y ahí, ¿no? Por ejemplo acá ya, si no lo hacemos más amplio, entonces acá por ejemplo veo, ¿no? Allá. Y acá, por ejemplo, hay que añadir una reunión de WhatsApp, así, pan, ahí una imagen y la pegan, ¿no? Que están coordinando. Acá, por ejemplo, se nota que han coordinado. Así es como voy a calificar esa parte. Y si vamos a suponer solamente está lo que ha puesto varias veces una integrante a reiteradas veces, listo. A ese integrante le pongo igual 4 puntos y si el otro integrante presenta, ya ahí le descuento. Sí se entiende, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende la forma en cómo se va a tocar esa parte? Ya. Entonces, no hay problema. Profe, disculpe. Dime, Víctor. Sí, profe, todo muy claro con respecto a lo que estoy explicando ahora. Sí, justo mi pregunta iba a que por los diversos grupos de WhatsApp, y también he escuchado en algunos profesores decir de que capaz la entrega del esto del producto 1 se aplaza una semana al 3, algo así había escuchado. ¿Usted tiene información con respecto a eso? Sí tengo información y no se va a aplazar y no tiene por qué aplazarse. El domingo es el último día de entrega sin descuento de puntos. Y eso es para todas las asignaturas en general. Hicieron esa consulta, nosotros todos los docentes de esta modalidad estamos en un grupo de WhatsApp y alguien preguntó eso, algún docente, y los encargados fueron tajantes y dijeron que no hay forma, o sea, no habría una razón para que posterguen, que igual la fecha se cumple, o sea, el domingo es un día de elecciones, se entiende, pero uno no va a irse de elecciones todo el día, ¿no? Además, ya vamos a suponer que alguien pueda ser miembro de mesa, puede tomar la anticipación del caso como para presentar antes. O sea, en resumen, no va a haber un alargue del tiempo, tienen que enfocarse en entregar este fin de semana. Ahora, en lo que respecta a la asignatura, en realidad lo que van a hacer es bastante sencillo, muy simple, lo básico, lo elemental. Ya no van a requerir de mucho esfuerzo, ¿no? Con cierta lectura sí tienen que leer algo sobre el tema, definitivamente, pero no requiere de profundidad, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿ya? Entonces, así, directamente, no va a haber, ¿no? Ya eso sí lo respondieron así, no hay por qué, ¿de acuerdo? Entonces tomen las precauciones del caso. Muy bien, a ver. Sí, profesor, buenas tardes. Disculpe que le pregunte. Sí, profesor, solamente una cosa pequeña. ¿El producto académico uno solamente va a subir un compañero o los dos también? Solo un compañero. Y obviamente al inicio, por eso está acá acá, el nombre de los dos. Ahora, por favor, y acá quiero ser bien claro, la nota obviamente va a aparecer solamente en el compañero que he enviado, ¿no?
ya le preguntan al compañero, oye amigo, ¿cuánto nos hemos sacado? Listo. No va a aparecer, no me llenen de mensajes, no al foro, no aparece mi nota, ¿cuándo va a aparecer? Ustedes van a ver su nota recién en el sistema, o sea, cuando se sube al banner, cuando se sube la nota al sistema, ahí recién, ¿no? Eso va a ser, creo que nosotros tenemos para subir eso con el producto académico número 1 y 2, debe ser aproximadamente pues a fines de junio, ¿no? Pero basta que el compañero les asegure, sí, tenemos 16, tenemos 17, listo. Ahí se acaba el asunto. Y luego hay que esperar nada más. ¿De acuerdo? No se desesperen. A veces bombardean de preguntas. No, ¿cuándo? No aparece. No, obviamente no va a aparecer. Solo va a aparecer la nota en quien subió el trabajo. Nada más. No, es lo más lógico. Ya, entonces, pero el compañero ya sabe, ¿no? Cuánto tiene y esa es la nota que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, profesor, gracias. Sí, Rodrigo, a ver, vamos a ver, ya es posible, pero a veces el tiempo a veces nos gana, no, Rodrigo. ¿Cuál es el problema? A ver, como son rúbricas, tendría que marcar igual a los dos integrantes. Y bueno, uno no tiene tanta memoria, ¿no? Exactamente acá 3, 4, y miren, la rúbrica es bastante amplia. Tiene varios ítems, ¿no? Acá le marco uno, acá otro, a ver, wow, y así alargamos mucho tiempo la revisión. Y por algo creo y considero que no es algo tan relevante, porque la nota que se pueda poner acá, ya en la entrega, o sea, acá donde entregan el trabajo, eso no tiene peso. Lo importante es que la nota aparezca ya en el sistema, ¿no? Ahí es. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces ahora también les estoy diciendo, ¿no? O sea, ya siempre van a estar en contacto con el compañero que hacen el trabajo y simplemente les indican, ¿no? La calificación que han tenido, por ahí le piden una captura de pantalla para que vean la rúbrica, etcétera. Entonces, eso va a ser de la mejor. Bien, a ver, vamos a ver esto, la estructura del texto argumentativo, la polémica y tipos de tesis. ¿Qué es una polémica? ¿Qué es? Primero, ¿no? ¿Qué es una polémica? Acá nosotros vemos distintos temas, vemos un celular que está atrapando a una persona, ¿no? Una chica llena de cosas en la cabeza y luego hay una depredación. Esos son temas polémicos, ¿no? ¿Qué piensas del dióxido de cloro? ¿No? Bueno, esto era que el dióxido de cloro el año pasado estaba un poco, era polémico, ¿no? En su momento. Sí, ya la semana pasada se ha informado sobre eso. Entonces era un tema polémico, ¿por qué? ¿Por qué es un tema polémico? Ahí está, Giovanna, ahí está, dice que se curó del COVID con él, ¿no? Listo, a ver, ya dejamos un poco lo de los grupos, ¿ya? Claro, es polémico porque yo particularmente no creo que esto sea efectivo, siempre he creído que es ¿no? Que es falso, que no cura nada, pero algunos opinan lo contrario, ¿ya? A ver, María, por favor, ya he respondido esa pregunta, ya la respondí. No voy a estar dando vueltas respondiendo lo mismo, nos va a ganar el tiempo. Ya ahora al final, de repente nuevamente repito. Bien, entonces, es polémico porque hay dos posiciones, ¿no? Claro, o sea, ahí está. Ahí está la polémica, Giovanna, justamente, ¿no? Es polémica, ¿por qué? Porque algunos podemos estar a favor y otros vamos a estar en contra de esa posición. Algunos diremos sí es efectivo y otros diremos no, es un engaño. Eso es lo polémico, es un tema polémico. Ese es un tema controversial. Genera controversia, ¿no? Genera controversia. Y ahora yo creo que más que nunca podemos ver toda la polémica que surge en torno a los candidatos que tenemos, en torno a muchos aspectos, ¿no? Entonces vemos ahí todo esto que es polémico, ¿ya?
A ver, ¿qué piensas tú de la gastronomía de nuestro país? ¿Qué opinas? ¿No? Sí, 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 podría verse desde alguna manera, sí, que es diversa, perfecto. Ya, entonces, ¿qué opinas de la gastronomía de nuestro país? ¿Sí? Dime. Una consulta, Rafael Emanuel, Arequipa. Un favor, doctor. Hay un tema político también que nos está importando bastante a nuestro grupo, el hecho, mi grupo, ¿no? El hecho de este tema de la pérdida del año, del aprendizaje, mejor dicho, de los escolares, y un poco confiando en la capacidad del aprendizaje autónomo que ha tomado ahora pues el Ministerio de Educación, en este entorno pues de aprendo en casa, ¿no? Estamos tomando esa temática, ¿no? La polémica va en el hecho de que algunos opinan que no está sirviendo este tema de la estrategia del Minedu, del aprendo en casa, Ya, porque los muy niños no bien. están aprendiendo nada, ¿no? Y otros dicen, los privados finalmente, los que sí tienen recursos, los que tienen acceso a las redes, a internet, a las tecnologías, dicen que sí funciona. Entonces unos dicen no funciona, otros dicen que sí funciona. Muy Estamos bien, en eso, doctor. está bien, es un tema polémico porque algunos, como tú has dicho, la polémica está en esa oposición, en esa posición contraria, ¿no? Ahora, por ejemplo, acerca de la gastronomía, ¿no? Que es sabroso, que es tradicional, que es diverso. La mayoría me va a dar opiniones positivas. A ver, ¿quién me dice que es una opinión negativa de la gastronomía de nuestro país? Negativa, algo negativa sobre la gastronomía. Jamás, no hay, no existe. No es higiénica, podría ser, ¿no? Pero ya eso, alguien alguna vez escribió en España, un peruano, escribió eh, algo polémico, controversial, hirió a todo, al orgullo nacional, ¿no? Por ejemplo, dijo que la gastronomía peruana, la gastronomía de nuestro país, no se excedía en calorías y no era muy saludable, no era saludable. A ver, entonces, ¿qué dicen? No, la gastronomía peruana no es saludable. Ya, entonces ahí obviamente le saltaron, ¿no? Porque empezaron a comentarle, wow, ya imagínense. Entonces, eso es, ¿no? Eso es polémico, porque no, eso no es cierto, ¿no? Nuestra gastronomía, no, sí es saludable. ¿Por qué? Entonces, y ahí está el debate. Entonces, a partir de algo polémico surge un debate. Repito, ejemplos tenemos a mares en estos días, ejemplos a mares, ¿no? ¿Qué opinas de los bonos prometidos por Keiko Fujimori? A ver, ¿no? Esos bonos de los 10.000 soles por cada muerto de COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Es polémico o no es polémico? Es polémico, ¿no? Es polémico. Los que están a favor dicen, no, sí, ya ha dicho, el mismo ministro ha dicho que eso es viable y se han cansado de demostrar que eso sí es viable. Ahora algunos dicen, no, pues eso es falso, eso es mentira, ¿no? Entonces ahí viene la polémica. Ahí viene la polémica. Entonces, la polémica viene eso, ¿no? Bueno, la convocatoria de la Padula el año pasado. ¿De dónde sacar el dinero? Entonces ahora nosotros vamos a ver estos diversos puntos de vista ante una moción o ante un tema, ¿no? Vamos a ver. El tema controversial, tema controvertido, tema polémico es aquel que presenta una situación de discusión, ¿no? Como decía hace un rato alguno de ustedes. Es decir, genera formas de pensar contrapuestas. Miren, por eso es que acá ponemos esto. Tesis a favor y tesis en contra, porque el tema justamente tiene que ser polémico. Hay temas que pueden generar polémica y hay otros que no pueden generar polémica. A ver, les explico. Hay temas que en algún momento de la historia han sido polémicos. Ustedes, por ejemplo, creen que el voto que la mujer tenía o que la mujer ejerce el derecho al voto en su momento fue polémico. Se discutió mucho. Entonces las personas en las calles incluso discutían, ¿no? No, las mujeres, ¿por qué deben votar? No, no deben votar, ¿no? Y en otros casos sí, ¿no? Las mujeres deben votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso en su momento era polémico, ¿no?
Y ustedes saben, por ejemplo, por lo menos aquí en el Perú, las mujeres empezaron a votar en las elecciones municipales, Y la polémica, no, las mujeres deben votar pues para elegir al alcalde. Y un argumento para que, ¿no?, convencer de que las mujeres sí deberían votar para elegir a los alcaldes, era de que las mujeres iban al mercado. Entonces, no, ellas van al mercado, pues ellas tienen el derecho también de elegir a ver quién va a pensar mejor en eso. Entonces, por ejemplo, eso fue polémico en su momento. Ahora, ¿alguien me puede poner como tema polémico, las mujeres deben tener derecho al voto? Ya no, ¿cierto? O sea, eso ya no. O sea, nadie me podría poner como tesis, las mujeres deben votar. No, pues eso eso ya fue. O sea, eso ya no, pues ya no hay cabida para eso. Eso es obvio. Ya eso es una verdad. O sea, nadie te va a discutir sobre eso. En su momento, sí fue discutible. Fue discutible, ¿ah? Se discutió mucho. Las mujeres han logrado esos derechos a punta de esfuerzos, pero en su momento fue polémico. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con el consumo del cigarro. El cigarrillo en los 70 en Estados Unidos, hubo polémicas, pero en el Senado, increíbles para ver o no si, por ejemplo, esto de los cigarrillos, si permitía o no, y entonces ahí se ocultó mucha información científica de los daños que ocasionaba. Pero en esta ocasión, no. ¿Cuál es tu tesis? No, mi tesis es que no, pues las personas no deben fumar. Ah, pero eso no está. No, sí, es que algunos fuman. Algunos fuman, sí, pues, pero, o sea, eso no significa de que sea polémico. ¿Me entienden? O sea, eso no es polémico. Ya todos sabemos que fumar hace daño a la salud. No se debe fumar porque hace daño a la salud. Todos saben. Pero ¿y por qué fuman? Ah, sí. Los que fuman sabiendo que les hace daño a la salud. Es más, detrás de las cajetillas hay unas fotografías bastante evidentes de que te da cáncer y todo eso, pero igual fuman. O sea, eso ya no es un tema polémico. ¿Por qué? Porque ya creo que todos aceptamos que es cierto. ¿No? ¿Me entienden? Lo mismo puede ocurrir con lo de la contaminación ambiental, ¿no? O sea, si yo opino de que no debemos cuidar el medio ambiente. Sí, pues, está bien. ¿Y quién se opone a eso? ¿Quién te va a decir que no debemos cuidar el medio ambiente? ¿Dónde está lo controversial en eso? Lo controversial significa que haya un grupo de personas o alguien que diga lo contrario y que tenga argumentos, no solo que diga, porque puedes encontrar un loco que diga lo contrario, pero sobre todo que tenga argumentos. Por ejemplo, si yo digo, debemos cuidar el medio ambiente, debe haber alguien que diga, no debemos cuidar el medio ambiente y tener argumentos para demostrar que no debemos cuidar el medio ambiente. Por eso está acá. Tesis a favor y tesis en contra. Debemos cuidar el medio ambiente. Acá, tesis a favor. Debemos cuidar el medio ambiente. Y el otro sería, no debemos cuidar el medio ambiente. Eso haría que es polémico. ¿Entienden? Ahora, ¿alguien en su sano juicio va a decir que no se debe cuidar el medio ambiente? No, pues eso no, imposible. Ah, entonces este tema no es polémico. No es polémico porque definitivamente nadie pues va a defender eso. Puede decirlo, pero no va a tener ningún argumento. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo polémico. A eso nos referimos con tema polémico. Que haya la otra posibilidad. Ahora, en cuanto a las FPs, no sé, a ver, tú mismo responde, Jeremy. Perdón, Miguel. Dime tú, los fondos de la AFP sí es un tema que puede ofrecer polémica, pero va a depender de la tesis, ¿no? Hay quien administra las AFPs. ¿Quién las administra? No, o sea, ahí podría haber polémica. Claro, tiene que haber un sustento académico. Tiene que haber argumentos racionales para sostener esa posición, para sostener, ¿ya? Claro, no, obviamente la polémica tiene un determinado momento, como les decía, era polémico, por ejemplo, el año pasado era polémico que los colegios, las universidades rebajen la pensión. Era polémico,
¿no? Los padres de familia salían a protestar, decían que se les debía rebajar la pensión. Y ese tema el año pasado consideramos que los colegios deben rebajar la pensión. Sí, pues, porque había los grupos de los empresarios, quizás se oponían a eso, el gobierno se hacía de la vista gorda, más o menos ofrecía polémica. Algunos padres de familia incluso sustentaban que no debería, ¿no? O no les parecía del todo bien que rebajen la pensión. Perfecto. Eso en este año ya no funciona. O sea, ya no funciona porque ya en este año, bueno, ya se hizo la rebaja, casi todos los colegios han rebajado un porcentaje, entonces ya de qué sustento, ¿no? Las vacunas, si bien es cierto, tiene polémica, pero cada vez menos, ¿no, Erika? ¿No te parece? Creo que ya la supremacía de la razón va quedando en evidencia de que debemos vacunarnos. Existen algunos antivacunas, sí existen, algunas personas que no quieren vacunarse, pero casi ya no tienen sustentos. No creo yo, no creo que ya de forma racional estamos aceptando de que debe ser así. Bueno, ¿hay alguien que levanta la mano? No sé, a ver. No llego a ver. Ana, dime. La polémica, mejor dicho, ¿cuál es la base de la polémica? O sea, por ejemplo, tener un criterio analítico o tener un criterio de cuestionarse las cosas. Exactamente. O simplemente o sea, es encontrarle la quinta pata a la mesa, no le entiendo mucho. No, es cuestión de cuestionar lo que nosotros creemos y ver que algunas personas puedan opinar lo contrario, ¿no? Ver esa posibilidad que algún grupo no crea eso. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? Pedro Castillo es marginado por racismo. Muchos no lo van a elegir por racistas. Puede ser polémico, ¿no? No, profe, usted está loco. No es racismo, lo que pasa pues que no es incapaz. No, yo veo racismo, entonces ahí puede ser polémica. ¿Hay racismo o no? Ahí puedo generar polémica. Ahí podría haber polémica. Puede haber dos puntos de vista opuestos. Pero ¿no? eso es una afirmación, o la polémica va en pregunta o va siempre en afirmación. Ya, acá en este caso la polémica va en pregunta. O sea, por ejemplo, yo pregunto acá, la polémica es la pregunta, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y tesis a favor? O sea, yo tenía entendido que tesis es como el título, pero un poco más argumentado. No. A ver, vamos. Mejor estamos deteniéndonos y vamos a avanzar. Ya vamos a avanzar. Luego vamos viendo ejemplos, mejor. Ya, vamos a ver. La controversia, que es esto que estamos hablando, la polémica, es el cuestionamiento que se deriva de un tema polémico. En otras palabras, es la discusión entre dos formas de pensar un tema o es el debate de ideas sobre un tema. En la redacción se formula con una interrogante o mencionando las dos posturas, ¿no? Es la que permite optar posteriormente por una tesis o única postura. Déjenme que termine, por favor, y luego absuelvo las dudas, porque si no, no vamos a acabar nunca. Ya, después absolvemos todas las dudas, todas las consultas. Lo que vamos a hacer, por favor, es tratar en estos momentos de captar esto. La controversia, entonces, es la discusión entre dos formas de pensar un tema o es el debate de ideas sobre un tema. Se formula con una interrogante directa o indirecta o mencionando las dos posiciones. Vamos a ver un ejemplo. ¿El Estado peruano debería permitir las prácticas abortivas? Hay una postura a favor que dice el Estado peruano debería permitir las prácticas abortivas solo en casos de violación, y la postura en contra sería que el Estado peruano no debería permitir las prácticas abortivas, pues nadie debe privar la vida de un nuevo ser. Ahora, la controversia, la pregunta que ustedes van a poner acá en el tema polémico es justamente esto, ¿no? ¿El Estado peruano debería permitir las prácticas abortivas? Esa es la polémica, esto. ¿El Estado peruano debería
permitir las prácticas abortivas? Esa es la controversia, esa es la polémica. Esa pregunta puede generar dos posiciones, por lo menos, pueden ser más. Una que dice que sí, el Estado debería permitir las prácticas abortivas, y otra que dice que no debería permitir las prácticas abortivas. Esa es. La polémica te da dos respuestas, o más quizás, ¿no? ¿Deberíamos votar por Keiko Fujimori? Ya, sí deberíamos votar por Keiko Fujimori, y la otra, no deberíamos votar por Keiko Fujimori. Esa es, pero la controversia es la pregunta. ¿Deberíamos votar por Keiko Fujimori? Esa sería la pregunta, esa sería la controversia, esa sería la polémica, ¿no? Por ejemplo, ¿se debe legalizar las drogas? Esa es la polémica, esa es la controversia. Eso puede haber dos respuestas. Se debe legalizar las drogas, y la otra que no se debe legalizar las drogas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, entendemos esa parte. Ahora vamos a ver la estructura del texto argumentativo, en donde también vamos a tocar un poco de la controversia de esta polémica. El texto argumentativo, como todo texto, presenta una estructura, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Cada una de estas tiene una estructura interna. La introducción tiene tres partes. Un ratito, por favor. Ya, la introducción tiene tres partes. Ahora, deben recordar esto. Si bien es cierto, no se les está pidiendo ahora la introducción, pero para el parcial sí ya van a tener que hacer una introducción. La introducción tiene una contextualización, una controversia. Nuevamente acá se pide la controversia y se pide la tesis. Dos partes de la introducción ya debes entregar ahora, que es la controversia y la tesis, ¿no? La contextualización viene a ser pues las características, la descripción de la realidad en la cual, ¿no?, se va a presentar la tesis. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la educación, el contexto educativo actual es distinto que del 2018. El contexto educativo ahora es que todos están en sus hogares recibiendo las clases, las casas se han convertido en aulas, ¿no? Y todos estamos desde casa, ya sean profesores y alumnos, todos en general, en cualquier nivel educativo realizando eso. Ese es el contexto. En el 2018 el contexto era diferente. El contexto en el cual se realizan las elecciones el día de hoy, ahora, son distintas a la de la elección anterior, ¿no? Ese es el contexto. El contexto puede presentarse pues a través de una anécdota personal, un conjunto de datos estadísticas, una cita textual, etcétera. ¿Es contexto o statu quo? Es lo mismo, ¿eh? Contexto o statu quo. No, acá se muestra cuáles pues las características sociales, educativas, culturales en las cuales se presenta la postura, ¿no? El contexto en el cual yo estudié en la universidad era muy distinto, porque cuando íbamos ya incluso en el colegio y en la universidad siempre habían, ¿no?, militares en la puerta donde nos revisaban las mochilas, porque generalmente habían también bombas dentro de las universidades o los colegios. Entonces vemos es el statu quo. La controversia es una situación problemática, la polémica relevante debe permitir, mira acá, debe permitir la posibilidad de distintos puntos de vista. Por eso es que la pregunta debe permitir esa posibilidad de tomar dos posiciones, tres posiciones, ¿no? Esa es la postura. Y se puede formular mediante pregunta o preguntas. La tesis refleja una opinión, es tomar una postura, una valoración. De esa polémica que te ofrece dos respuestas, la tesis es tomar una de esas dos respuestas. ¿Se deben legalizar las drogas? Ya, esa es la pregunta. La respuesta puede tener, ¿no?, se deben legalizar y no se deben legalizar. La tesis es decir, se deben legalizar las drogas. Esa es la tesis, la opinión que se tiene, la posición, la postura, lo que yo creo que se debe hacer, ¿no? Debemos votar por Castillo, debemos votar por Keiko. Esa es la tesis, esa es la opinión. Implica un conocimiento del tema, ¿no?, previa a la formulación, lo que voy a defender,
lo que voy a defender, la idea que voy a defender. No, yo considero que se debe utilizar el dióxido de cloro para curar el COVID. Esa es la postura. La controversia, ¿se debe utilizar el dióxido de cloro para no tratar el COVID? Ya eso puede tener dos posiciones como mínimo. Se debe utilizar el dióxido de cloro y la otra no se debe utilizar. La tesis es que yo tome una posición. Debemos utilizar el dióxido de cloro para tratar el COVID. Esa es, ¿no?, la tesis. Un ejemplo, contextualización, ¿no? Claro, ya no vamos a polemizar, pero ya está, ¿no? Caso de una pareja de peruanos que inmigraron a España, esa es la contextualización. La controversia, mira, ¿se debe aceptar la inmigración? ¿Se debe aceptar? ¿Debemos aceptar inmigrantes en nuestro país? Esa es una polémica, ¿cierto? Esa es una controversia. ¿Debemos aceptar inmigrantes? ¿Debemos aceptar venezolanos? ¿No? ¿Debemos aceptar? Esa es la controversia. Ahora, algunos dirán, pues no debemos aceptar esos que vayan a su país, otros no. Ahora, la tesis, la posición que tomes, consideramos que se debe aceptar la inmigración. Este es solo un esquema, ¿no? Ya luego se redacta el párrafo, se redacta. Acá hay 3 colores diferentes. En esta primera parte, nosotros vemos una anécdota. Unos amigos que me invitaron a pasar un fin de semana en una finca de La Mancha, y allí me presentaron una pareja de peruanos que les cuidaba y limpiaba la casa. Eran muy jóvenes de Lambayeque y me contaron la peripecia que les permitió llegar a España. En el consulado español de Lima les negaron la visa, pero una agencia especializada en casos como el suyo les consiguió una visa para Italia. No sabían si auténtica o falsificada, que les costó $1000. Otra agencia se encargó de ellos en Génova, los hizo cruzar la costa azul a escondidas y pasar los Pirineos a pie, por senderos de cabras con un frío terrible y por la tarifa relativamente cómoda de $2000. Llevaban unos meses en las tierras del Quijote y se iban acostumbrando a su nuevo país. 1 año y medio después volví a verlos en el mismo lugar. Estaban mucho mejor ambientados, y no solo por el tiempo transcurrido, también porque 11 miembros de su familia lambayecana habían seguido sus pasos y se encontraban ya también instalados en España. Todos tenían trabajo como empleados domésticos. ¿Ve? Ahí está contando una historia y está contextualizando. Ese es el contexto. Luego tenemos acá la controversia, pero no como pregunta. La controversia está acá mostrando, ¿no?, las dos posiciones. Al respecto, muchos mostrarán su apoyo a esas mujeres y hombres heroicos que cruzan el estrecho de Gibraltar, o los cayos de Florencia y las barreras electrificadas de Tijuana, o los muelles de Marsella en busca de trabajo, libertad y futuro, y dirán que deberían ser recibidos con los brazos abiertos. Mientras que otro grupo, ahí está la controversia, las dos posiciones. Mientras que otro grupo muy grande de ciudadanos rechazarán la llegada de extranjeros a sus países. Esa es la controversia. En este caso, en este ejemplo, acá en esta redacción, está mostrándose las dos posturas. Ustedes no van a redactar las dos posturas, simplemente van a hacer la pregunta: ¿se debería aceptar la inmigración? Esa es también otra forma de presentar la controversia. Hacer una pregunta: ¿se debería aceptar la inmigración? ¿No? Entonces, esa pregunta es la controversia, porque puede darte dos posiciones. Una que diga sí se debe aceptar y otra que no. Esa es la controversia que ustedes van a poner en ese cuadrito. ¿Ya? Claro, ¿no? ¿Se debería aceptar la controversia? Entonces ustedes acá, esa pregunta es la que van a poner, ¿no? Acá entonces ustedes ponen: ¿se debería, ejemplo, legalizar las drogas? Esa es la controversia, nada más. Así de sencillo. La respuesta, en este caso, ustedes van a poner las dos. Una tesis sería: ¿se debería legalizar las drogas? Y la tesis opuesta, si acá estás poniendo que se debería legalizar, la otra postura sería que no se debe legalizar. Simplemente acá le pones, ¿no?, lo contrario. No se debería legalizar las drogas. Y ambos habrán
Habrán argumentos para ambos, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar, luego ya absolvemos las dudas, las preguntas ya de manera puntual. Ahora miren, acá dice, ¿no? Desde mi punto de vista, es mejor aceptar la inmigración, aunque sea a regañadientes. Acá, acepta, es mejor aceptar la inmigración, aunque sea a regañadientes, porque bienvenida o malvenida a ella no hay manera de parar. Esas son las partes de la introducción: contextualización, controversia, tesis y en este caso anticipo de argumentos. A continuación plantearé una serie de argumentos que sustenten mi postura. Y luego vienen los argumentos, pues, ¿no? Los argumentos. Los argumentos ya vienen en el desarrollo. El desarrollo comprende el cuerpo argumentativo. En este se puede emplear los siguientes tipos de argumentos. Vamos a ver el párrafo argumentativo, soporte de un punto de vista que se adopta. Y acá los argumentos presentan la idea principal, que se llama afirmación, y las ideas de apoyo, que son los razonamientos y la evidencia. Y nos queda entonces una estructura ARI. ARI, que es afirmación, razonamiento y evidencia. Afirmación, razonamiento y evidencia. Ese es ARI. ¿Ya? Afirmación, razonamiento y evidencia. La afirmación es la idea principal del argumento y responde a la pregunta ¿por qué? Si acá dice, no, ¿por qué se debe aceptar la inmigración? Muy bien. La afirmación debe responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué debemos aceptar la inmigración? Entonces la respuesta a esa pregunta debe estar en la afirmación. Acá, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, porque no, cuantiosos gastos en cerrar las fronteras no detendrán la inmigración. Yo estoy afirmando que podemos gastar lo que sea. Alguien quiere ingresar con otro. Ya. Entonces, ¿por qué debemos aceptar la inmigración? Porque se va a gastar mucho dinero en cerrar las fronteras y eso no lo va a detener. La evidencia de que se va a gastar dinero en vano es lo que ha pasado en Estados Unidos, y otra evidencia es también lo que ha pasado en países sudamericanos, centroamericanos, ¿no? Ahí está. Entonces, es mejor aceptar la inmigración, la tesis. ¿Por qué? Porque se gastan millones de dólares en cerrar las fronteras, pero estas no detendrán la inmigración. Si no me lo creen, pregúntenselo al país más poderoso de la Tierra. Que Estados Unidos les cuente cuánto lleva gastando tratando de cerrarles las puertas de la dorada California y el ardiente Texas a los mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, etcétera, y las costas color esmeralda de la Florida, los cubanos y haitianos y colombianos y peruanos. Y cómo estos entran a raudales cada día más, burlando alegremente todas las patrullas terrestres, marítimas, aéreas. En este caso solamente hay acá evidencias. Está la afirmación y la evidencia. La evidencia son ejemplos, casos históricos, testimonios basados en autoridad, estadísticas. No, evidencias son pruebas tangibles de que algo es cierto. En cambio, los razonamientos son los procesos mentales que utilizamos para poder, ¿no?, convencer, o sea, hacer inferencias, hacer un análisis, esos son razonamientos. La afirmación, esta afirmación se sostiene en evidencias. Yo digo que se va a gastar mucho dinero cerrando fronteras y por gusto, porque no se va a detener la inmigración. Entonces, ¿para qué vamos a querer detenerla? Si se va a gastar plata por gusto. Entonces, yo afirmo eso. Y la evidencia es lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en países sudamericanos y centroamericanos, ¿no? Acá debería añadirse un razonamiento, una conclusión de todo esto, ¿no? Otro argumento responde a la pregunta, ¿no? ¿Por qué se debe aceptar la inmigración? Porque el inmigrante no quita trabajo, lo crea, ¿no? Claro, sí va a haber, sí van a poner, ¿no? Sí van a poner, sí. Entonces, vamos ahí. Esta es la primera ley de la inmigración que ha quedado borrada por la demonología imperante. El inmigrante no quita trabajo, lo crea y es siempre un factor de progreso, nunca de atraso. El historiador Taylor explicaba que la revolución industrial que hizo la grandeza de Inglaterra no hubiera sido posible si el Reino Unido no hubiera sido entonces un país sin fronteras,
donde podía radicarse el que quisiera, con el único requisito de cumplir la ley, meter o sacar su dinero, abrir o cerrar empresas y contratar empleados o emplearse. El prodigioso desarrollo de Estados Unidos en el siglo XIX, de Argentina, de Canadá, de Venezuela en los años 30 y 40 coinciden con políticas de puertas abiertas a la inmigración. Entonces yo estoy dando evidencia de que la inmigración no quita trabajo, lo crea, ¿ya? Bueno, este es un texto, Giovanna, por si acaso, de Vargas Llosa. No lo he puesto, pero es de Vargas Llosa. Si habría que discutirle algo, sería él. No, yo no me atrevería, porque, bueno, mis conocimientos no llegan a tanto. Y eso lo recordaba Steve Forbes en las primarias de la candidatura a la presidencia del Partido Republicano, atreviéndose a proponer en su programa restablecer la apertura pura y simple de las fronteras que practicó Estados Unidos en los mejores momentos. Esto sería un razonamiento, ¿no? El senador Jack Kemp, que tuvo la valentía de apoyar esta propuesta de la más pura cepa liberal, es ahora candidato a la vicepresidencia. O sea, acá ya hay un razonamiento porque está haciendo un análisis de lo que hizo Steve Forbes, ¿no? Mostrando eso en las primarias ¿no? Entonces acá perdón, mención de los candidatos, esto sería un razonamiento. Ya, entonces, el argumento tiene, ¿no? Afirmación, evidencia y razonamiento. Y esto es más o menos lo que van a hacer ustedes. Ustedes solamente van a poner, no van a escribir todo el argumento. No lo van a hacer, claro, el sustento, pero no van a redactar todo el argumento. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, acá pone, ¿se debería aceptar la inmigración? ¿Ya? Acá se debería, ¿no?, aceptar a los inmigrantes. No se debería aceptar a los inmigrantes, en contra, ¿no? Y acá lo único que vas a hacer es poner la afirmación, pero de una manera sucinta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se debería aceptar la inmigración? La afirmación debería ir contundente. ¿Por qué se debería aceptar a los inmigrantes? Porque el inmigrante no quita trabajo, lo crea. Nada más, eso es todo. No me vas a poner evidencia 1. Pones acá cita cita de Taylor, mención de los candidatos. Solamente se está pidiendo evidencias, ni siquiera te pida razonamiento. No te está pidiendo razonamiento acá, solamente afirmación y evidencias. Y de esta manera, ni siquiera me tienes que poner toda la evidencia. No cita de Taylor. Ya vamos a poner el argumento 1, que está acá, que es, ¿no? Esto. Cuantiosos gastos en cerrar las fronteras no te tendrá. Argumento 2, debería ser al revés, ¿no? Pero ya bueno, no importa, como ejemplo. Cuantiosos gastos en cerrar las fronteras no detendrán la inmigración. Evidencias. Caso de Estados Unidos. Acá, caso ejemplo de países sudamericanos. Nada más, ni siquiera es necesario que me escribas todo el argumento. Así, como un esquema nada más, como este esquema que se te está presentando. Esto es lo que iría ahí. ¿De acuerdo? Eso es. Ahora, claro, obviamente faltaría para la posición contraria. No se debería aceptar los inmigrantes. Muy bien, hay que trabajar y buscar eso, ¿no? Más o menos eso es lo que debería hacerse. ¿Sí?
Bien, ahora entonces vamos a pasar a la última parte de esa estructura, la última parte que es la conclusión, ¿ya? La conclusión. El cierre comprende 3 secciones: la reiteración de la tesis, la recapitulación de argumentos, solamente las afirmaciones, la reflexión o comentario final. La conclusión va a reiterar la tesis, pero no decir lo mismo, sino hay que parafrasear, debe parafrasearse. Debe emplearse una formulación diferente, se debe recapitular los argumentos, solo las afirmaciones, pero también parafrasearse, y luego debe hacerse una reflexión final. Se debe tener en cuenta que no se debe plantear nuevos argumentos, o sea, no se debe poner un argumento nuevo en la conclusión. Y las partes pueden variar. Quiere decir, primero puede ir, en este caso, la reiteración de la tesis primero, ¿no? En conclusión, a menos de exterminar con bombas atómicas a las 4/5 partes del planeta que viven en la miseria, no hay manera de restringir o poner coto a la migración. Esa es la reiteración de la tesis, pero la estoy diciendo de manera distinta. No hay manera de restringir o poner coto a la marea migratoria. Ese es parafraseo. Los dos argumentos que hemos puesto, la síntesis, las dos afirmaciones. En primer lugar, porque es totalmente inútil gastarse la plata de todos los maltratados contribuyentes diseñando programas cada vez más costosos para impermeabilizar las fronteras, porque no hay un solo caso exitoso que pruebe la eficacia de esta política represiva. La primera afirmación. En segundo lugar, se ha demostrado... Con la camioneta, cierra la puerta. ¿Por qué será así, mi estimado amigo? Cierra la puerta, ¿por qué no cierras el micro? En segundo lugar, se ha demostrado históricamente que la inmigración crea trabajo y no la quita. No vemos acá. Y al final, una reflexión final. El orden en la conclusión puede variar. Puedo poner primero la reiteración de los argumentos, luego la reiteración de la tesis y al final la reflexión final. O sea, el orden puede ser distinto, ¿no? Puede ser primero la reflexión final, luego la reiteración de la tesis y al final, ¿no?, la síntesis de los argumentos. O sea, puede cambiar, puede variar, ¿ya? Es importante también entender esto de los tipos de tesis, porque si tú determinas cuál es tu tipo de tesis, vas a saber más o menos qué hacer, ¿ya? Hay una tesis de hecho. En la tesis de hecho es el concepto que se tiene o lo que se piensa sobre alguien o algo, discutimos acerca de los hechos. Son tesis que requieren una respuesta de sí o no. El planteamiento es sobre la veracidad de un hecho. Por ejemplo, ¿no?, ¿los eSports son verdaderos deportes? Ya, esa es la tesis. Los eSports son verdaderos deportes. Y la respuesta será, pues sí son verdaderos deportes, y otro será no son verdaderos deportes, ¿no? Un sí o un no. La corrupción tiene como principal causante a la falta de educación cívica. Sí, la corrupción, ¿no?, tiene como falta principal la educación cívica. Es una tesis de hecho. Discutimos acerca de los hechos, si es verdad o no. La tesis valorativa son tesis que requieren adoptar una posición de si es bueno, beneficioso o es malo, si es perjudicial. Requieren que se demuestre que algo tiene una valoración positiva o negativa. Si tu tesis es valorativa, entonces tus argumentos tienen que mostrar los beneficios o los perjuicios. Por eso les muestro esto. Veamos. Consideramos que se debería estatizar el servicio de agua. Si nosotros decimos que se debería estatizar el servicio de agua, hay que ver los beneficios que traería estatizarlo. Si decimos que no se debería estatizar el servicio de agua, vemos los perjuicios. Entonces los argumentos será pensar en los beneficios o en los perjuicios, ¿no? ¿Me dejo entender? Desde nuestra perspectiva, bueno, acá, lamentamos la instauración de tribunales sin rostro en escenarios de conflicto armado interno. Entonces, acá, el instaurar tribunales sin rostro, yo estoy a favor que se instauren tribunales sin rostro, como en la época del terrorismo, ¿no? En épocas de conflicto armado. Entonces yo debo mostrar los beneficios que puede traer esa instauración de esos tribunales. Y si por el contrario estoy en contra de esta instauración, entonces muestro los perjuicios que puede ocasionar la instauración de estos tribunales.
¿ya? Entonces, considero de que ustedes pueden pensar, ¿no? Si tienen una tesis valorativa, pensar en los beneficios o perjuicios que se obtendría de darse la tesis. La tesis política supone la existencia de un problema, o sea, hay un problema y de darse la tesis se soluciona ese problema, ¿no? Así, ante la existencia del problema se debe acerca si una política soluciona o no este problema. Consideramos que se debe penalizar con cadena perpetua los actos de corrupción. Muy bien, ¿y cuál es el problema que solucionaría eso, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, damos la pena de cadena perpetua, que también ahora es, ¿no? La cadena perpetua, ¿soluciona o no la corrupción? Los que están a favor de que se penalice con cadena perpetua dirán de que se va a solucionar la corrupción. El nivel de corrupción va a descender, va a bajar, o no van a haber actos de corrupción. Eso es lo que van a argumentar, ¿no? Deben demostrar que los actos de corrupción descienden si se acepta la cadena perpetua, ¿no? Por ejemplo, nosotros subsidiaríamos la construcción de canchas de fútbol en todos los distritos. ¿Qué se soluciona, por ejemplo, si se construyen canchas de fútbol en todos los distritos? De repente se soluciona el problema de la delincuencia juvenil. Entonces yo demuestro de que si el Estado invierte en construir canchas de fútbol para todos los distritos, vamos a descender en el caso de delincuentes juveniles. Soluciona un problema. Entonces hay que pensar a ver qué tipo de tesis tenemos, hay que ir pensándolo, y si es, por ejemplo, una tesis política, qué cosa va a solucionar, y en los argumentos debe estar eso, ¿no? Que demostrar qué cosas se soluciona. Si es una tesis valorativa, qué beneficios, qué perjuicios puede dar, ¿no? El hecho de aceptar la tesis. Muy bien, entonces, como vamos viendo, esto es lo que habría que hacer. Acá me dices la polémica, el tema polémico es la lista que se les ha dado, lo que han elegido. En este caso sería la inmigración, pero acá ponen, ¿no? La inmigración, si no está en la lista, ¿no? Pero ese sería el tema polémico. A ustedes se les ha dado una lista de temas polémicos. Entonces, ese tema que han elegido lo ponen acá. La definición es decir qué es, ¿no? La inmigración es tal, o cual. Acá pongo la inmigración es el desplazamiento masivo de ciudadanos de un país a otro. ¿No? Ya estoy definiendo, estoy diciendo qué es la inmigración. ¿No? Ahí más o menos quedaría eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, no importa las líneas, Giovanna. Depende mucho de la moción. Hay mociones que tienen 4 términos, 3 palabras, entonces hay que definir todo, ¿no? No solamente una palabra. No hay mínimo ni máximo, pero no, lo que no me pongan todo el argumento, así nada más esquemático. ¿No? Profe. Dime. Sí, profe, ¿puede volver al Word un ratito? Claro, acá lo que faltaría sería la afirmación y evidencias del argumento en contra, ¿no? Habría que poner sí. ahí. Profe. Sí, dime. Sí, profe, entonces más o menos así quiere que pongamos, o sea, no tanto, no párrafos grandes ni medianos. No, solamente son esquemas. Claro, profesor, y donde dice cita de Taylor, realmente tenemos que sacar citas de los artículos científicos que vayamos a sacar. Claro, si es que ustedes tienen, sí, pues no, genial. No, yo he puesto eso porque está acá, ¿no? Lo que hemos visto en el ejemplo era una cita, ¿no? Entonces, ya esa cita va a ser pues mi evidencia. Entonces igual, ¿no? Pero no lo pongan por rellenar, ¿no? Si no hay cita, ya le pongo, ¿no? Porque luego, por ejemplo, ya en el parcial, ya tienes que poner esa cita. Y tiene que haber una correspondencia, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Claro. O sea, no es poner por poner, ¿no? Ya cita, y tratando de sorprender, ¿no? No hay que tratar de hacer bien el trabajo. ¿Ya? Claro, entonces... Sí. Dime. Claro, porque como nos piden referencias también en la parte de abajo. Exactamente, eso es de los artículos científicos que yo les he dicho que lean, ¿no?
es imposible de que podamos redactar algo si no leemos, si no investigamos. Hay que investigar. No basta con conocer, ya no, yo soy un experto, yo trabajo en esto 20 años. Igual hay que tener información académica que pueda sustentar lo que yo conozco, ¿no? ¿Ya? Claro, y también podemos optar por el tema del parafraseo, ¿no? De las citas indirectas. Claro, obviamente, los diversos tipos de cita que pueden haber, ¿no? Sí. Okay. Hay grupos que ya están formados, la lista de grupos están en el aula virtual, están en la unidad número 1, ¿no? En ese foro grupal están los grupos que se han formado. Profesor, disculpe. Ay, perdón, te silencié, pensé que... Discúlpame. Profesor, disculpe. Dime. Lo que pasa es que yo no encuentro a mi compañero ya hace más de una semana. ¿Puedo agruparme con otra persona que no tenga grupo o lo hago sola? Ya les vuelvo a mencionar en cuanto a los que no encuentran a su compañero. Acá tienen que mostrar. A ver, vamos por partes. Un ratito apaga el micro para que me puedan escuchar. Ya, a ver, primero, alguien decía, hay grupos, sí, acá están. En el foro, no, ahí dice grupos para el trabajo colaborativo y ahí está. Esto está en orden alfabético, ¿no? Entonces, para que sea fácil el trabajo. Si acá tienes que dar evidencia de que estás buscando a tu compañero. Grupo 30, información de contacto. Ve acá, por ejemplo, ponen, acá está, ¿ve? Perfecto, ahí está, ha mandado a su compañera Elsa 3 veces, ¿ve? Almendra ha escrito 3 veces y su compañera no le ha respondido. Acá tienes que mostrar, no, profe, yo he escrito en el chat de la clase, nunca me ha respondido, en el WhatsApp del salón, no. Acá tiene que ser, en este foro de coordinación grupal. Entonces, por ejemplo, Almendra Sarmiento, yo veo acá, es del grupo número 30, entonces a ella, en la rúbrica, cuando ella me presente su trabajo, me va a presentar sola porque no hay otra, acá le voy a poner en este rubro de trabajo en equipo 4 puntos. Acá 4 puntos, ¿no? Porque ha hecho todo lo posible por contactarse con su compañera. En cambio, a la otra compañera, o compañero, no sé, que forma parte de su grupo, al otro compañero que... ¿a dónde me he ido? Me he ido al otro foro. No es acá, es en la unidad 1. Ya, a ver. En cambio, el otro compañero, el otro integrante del equipo que está acá, ¿no? Ahorita vamos a ver quién es. En el grupo 30. Acá está grupo de trabajo. Quien ha escrito es Sarmiento, grupo 30. Acá está, grupo 30, Almendra Sarmiento. Almendra es quien ha escrito todo. Ahora, Elsa Solís no ha respondido nada, ni enterada está. Igual no envié el trabajo, pero acá en la rúbrica, a Elba Solís le pongo acá 0 puntos. ¿Pero por qué? Porque mira, tu compañera ha hecho todo lo posible por contactarse y ni bola. Entonces, no hay un trabajo en equipo. Acá se ve el trabajo en equipo. ¿Me entienden? Pero la evidencia de que ustedes están contactando es en ese foro colaborativo. ¿De acuerdo? Están a tiempo todavía, Elsa, están a tiempo, ¿no? Ha sido sin querer el ejemplo, no era mi intención, encontré ahí, entonces, no, bueno, tienen todavía tiempo en estos días para poder comunicarse. Como han visto, ya algunos están, ¿no?, haciendo las conexiones necesarias para poder coordinar. Entonces, tienen que ponerse ahí. No solamente basta, no, profe, yo he escrito ese día en la clase, en el WhatsApp, en el chat, y nadie. No, ahí está el foro para eso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Voy a ver de todos, Esther. Después voy a ver de todos. Ahora hay una lista. Acá hay una lista de temas sugeridos. Y también he mostrado una lista de temas trillados que no deben utilizarlos para hacer este tipo de trabajo.
ya una lista de temas trillados que está la eutanasia, ¿no? Entonces acá, en el producto académico número 1, ustedes pueden ingresar, donde descargan el formato, acá dice lista de temas polémicos. Entonces hay una lista de 20 temas. En esa lista de 20 temas, eligen uno. Esto se ha hecho para que ustedes se haga más simple, porque hasta el ciclo anterior no había lista. Entonces era un problema, muchos llegaban ya, faltaba una semana y no tenían tema. Para evitar eso, para facilitarles el trabajo, se pone esa lista. Entonces tú puedes poner nacionalización de las empresas privadas, por ejemplo, pones acá, tu tema polémico acá, nacionalización de empresas privadas, entonces tendrás que definir qué es nacionalización y qué es empresa privada. Dos, en este caso, necesariamente habría que definir dos cosas. Primero, qué es nacionalización y qué cosa es empresa privada, ¿no? Esas dos definiciones. Y luego acá, ¿se debería nacionalizar las empresas privadas? No es muy difícil. Claro, ahora luego habría que leer algún artículo sobre nacionalización de empresas, ¿no? Habría que leer, hay artículos científicos definitivamente sobre nacionalización de empresas, y en base a eso formular algo sencillo, algo esquemático. ¿Ya? Listo. Profesor, disculpe, el grupo de WhatsApp la semana pasada no pude ingresar. Ya, a ver, ¿quién ha hecho el grupo? No, yo no lo he hecho, si no ya te hubiese colocado. No sé si pueden poner el enlace del grupo de WhatsApp, por favor. Sí, por favor, profesor. Ahí creo que lo habían puesto. Dime, Katy, ahí está el enlace. Dime, Katy. Profesor, ¿nos puede facilitar las diapositivas, por favor? De las clases, la clase pasada y la de hoy. En la clase pasada, yo la misma clase pasada, si no me equivoco, ya lo puse donde debería estar, ¿no? A ver, que no la encuentro. Recuerdo que lo puse, Yo recuerdo que sí lo puse. Ese mismo día dije, ya, ahorita estoy colocando, a ver, vamos a verificar. ¿Ya? Mi memoria puede fallar. Ustedes, ¿dónde ingresan? Acá, ¿no? Donde dice videoclases y tutoría, acá. A ver, vamos a ver. En carpeta de materiales, profesor. En carpeta de materiales. Creo que no he puesto nada. Pero yo recuerdo haber puesto. De repente he puesto en un RC nada más. No Sí, sé, hay, profesor, yo he descargado. Está acá, diferencias entre un texto expositivo y argumentativo. Está acá. ¿Ve? Sí está, profesor, gracias. Sí está. La de hoy nomás. No, sí. Ahorita, Pecati. Gracias. Así lo voy a poner. No te preocupes. Una consulta. Sí, te escucho, Rafael. Profesor, como están planteadas la temática, los temas, si uno lee los sistemas económicos, ¿no?, la nacionalización de empresas, pareciese que el título por sí mismo son temas expositivos, pero lo que yo estoy haciendo básicamente es poner, por ejemplo, ¿no?, los sistemas económicos y su influencia en el desarrollo económico del Perú en la última década. Ya le estoy dando al título un contexto. Puede ser también, doctor, ¿no? Puede ser, pero no sería tesis. No. La tesis, claro, sería un tema. Pero no, claro, pueden ponerlo así como si está usted lo nomás. pone solamente, doctor, si usted lo pone solamente los sistemas económicos, pareciese que es un tema. Por eso habría que agregar algo más al título, ¿no? Para hacerlo polémico, ¿no? No, el polémico es que tomes postura. Vamos a ver. Si yo tengo acá los modelos económicos, ¿no? De eso creo que ¿acá te refieres de los modelos económicos? Sí, le pongo, sí, claro, porque pareciese y uno ve el título, pareciese que va a describir algo, ¿no? Vamos a describir modelos económicos. Claro, es que solamente es el tema, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización de las empresas privadas. Si ponemos acá los modelos económicos, es en general. Si pongo acá, por ejemplo, el comunismo, ¿no? ¿Cuál es el capitalismo? El neoliberalismo es un modelo económico. El neoliberalismo. Claro. Pareciese, doctor, que es solamente expositivo, pero la polémica definitivamente se va a crear más abajo, ¿no? Es en la estructura. Claro, vamos a hacer con esto, el neoliberalismo. Ya, entonces el neoliberalismo es el tema, moción, nada más. Porque modelos económicos abarca neoliberalismo, liberalismo, capitalismo, comunismo y todo eso, ¿no? Ahora que estamos hablando de comunista, ahora yo puedo poner el comunismo, no sé, como sistema económico, ¿no? Como sistema económico. El sistema económico
comunista, siquiera. Económico comunista. Vamos a poner ahí. Tendría que definir sistema económico, tendría que hacer esa definición y comunista. Ahora acá, vamos a ver, el sistema económico capitalista lleva a la ruina a un país. ¿Eso es polémico o no? Díganme ustedes. Sistema económico capitalista, comunista, ¿no? ¿Es polémico? Sí, pues, ¿no? De hecho que sí. Muchos que están a favor del sistema económico dirán no, otros dirán que sí, ¿no? Ahí está la polémica. Ahora, la tesis a favor, la tesis es decir, ¿no? Ya el sistema económico, esa es ya la postura, ¿no? Comunista ruina la economía de un país. Esa es una posición. En contra, diría lo opuesto, ¿no? El sistema económico comunista le genera progreso, sería lo contrario, ¿no? Genera progreso a la economía de un país. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya la diferencia entre lo que has puesto como tema y lo que va como tesis. Perfecto, doctor. Se entiende que entonces la temática es una definición y ya la tesis es la postura, pues, controversial. Exactamente. Claro. Y lo mismo ocurre, ¿no? En privatización superior, ya tomas posición, postura. ¿Se debe privatizar la educación superior? De manera general, sí se debe privatizar, otros dirán que no. No, entonces no resulta del todo complejo. No resulta, creo que más simple, pero sí hay que leer, hay que investigar, ¿no? Sobre, no igual las remuneraciones vitalicias percibidas por los expresidentes, creo que es un tema que va por ahí, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen así algunas dudas puntuales. Profesor. Dime, Víctor. Sí, profesor. Entonces, así va a corregir lo que son evidencias, afirmaciones, tesis, ¿no? Sí, más o menos de forma esquemática, nada más. Sí, profesor, también con esto del tema del Turnitin, en esa asignatura va a empezar a contar capaz en la unidad 3, ¿no? Como ahí creo que se presenta todo el texto argumentativo, ¿no? Perdón, Víctor, ¿puedes repetir? Sí, claro. Con este tema del Turnitin, en esa asignatura va a empezar a contar a partir de la unidad 3, porque creo que ahí... Sí, en la unidad 3 pasa, ¿no? Pero por eso desde ahora, desde el inicio hay que hacerlo bien, para que más adelante no tenga dificultades. Pero como llevamos también comunicación efectiva, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, exactamente. Acá no, pues como es un esquema nada más para ir pasito a pasito, lo más fácil y lo más sencillo, lo vital es tener una tesis, tener una idea de los argumentos es lo esencial. Así vamos a ir, mire, estamos yendo en lo más fácil, por eso hasta se les ha dado 20 mociones, ¿ya? Sí. Profesor, finalmente, con esto de la autoevaluación 1, no hay ningún error relacionado a la autoevaluación, ¿no? A la autoevaluación 1, a ver, no sé, esa autoevaluación ya está ya está puesta, la voy a revisar, si es que hay algo, no hay problema. Porque sucede que son 12 preguntas y cada una vale 1, ¿no? Y a mí me está arrojando más de... Entonces, a su favor, pues, ¿qué más quiere? Claro, a mí me está arrojando 13,33, cuando cada pregunta en total debería ser el 12, ¿no? Debería ser, pero en todo caso ya es algo para ustedes, pues mejor, ya un punto más. Ya, a ver, vamos, avanzamos. Katy, creo que tienes una pregunta. Ya, Víctor, ok, Katy. Profesor. A ver, bueno, han levantado la mano ahí. Katy, creo, ya le respondí, no sé, a ver. Sí, profe, gracias. Ya, listo, a ver, ya. Bueno, José, a ver, dime. Profesor, en todo caso, el producto académico número 1 es llenar solamente el formato, esa hoja nada más. Nada más. Sí, pero hacerlo bien, ¿ah?
A veces, eso está fácil. No, no, por eso hay que leerse. Yo creo que cada integrante se lee un artículo, ¿no? Y ya sea a favor o en contra, ¿no? Por ahí va. ¿Ya? Gracias, profesor. Profesor, un favor, disculpe que lo vuelva a preguntar. Dime. La parte de las afirmaciones solamente son esquemáticas y las evidencias son, digamos, referenciales, o hay que buscar la bibliografía, apuntar Hay que la buscar, citación. ¿no? Hay que buscar, de todas maneras hay que buscar. La afirmación tiene que responder, porque yo digo, el Claro, sistema económico comunista arruina la economía de un país. ¿Por qué? Acá yo debo dar una oración. La afirmación sí es una oración. Claro. No, sí es una oración. ¿Por qué arruina la economía de un país? Porque no fomenta, ¿no? A ver, no fomenta la investigación. Estoy inventando, ¿ah? Estoy inventando. No, no digo que sea así. No fomenta la investigación, tanto no desarrolla la ciencia. Ya vamos a ver. Más o menos así. Y oración. La oración temática, doctor, es como una oración temática. Es la oración temática. La afirmación siempre es la oración temática. La que va a crear el párrafo, mejor dicho. Exactamente, ¿no? Y tiene que estar conectada con la tesis. Sí, Jennifer, Ya, doctor, gracias. un tema de la lista y sí, así, ya, en síntesis, ya. Ya, claro, es el diseño, claro, no es, o sea, a partir de eso, luego es su ensayo. Tienen que pensar, no solamente en presentar el producto académico, ya está, ya esa hoja lo relleno. No. Por eso tienen que elegir un tema que también les sea de su interés, que tengan cierto dominio, no lo hagan a la loca solo por el producto académico 1, porque este producto académico 1 luego ya va a crecer mucho para el parcial, o sea, para el producto académico número 2, y el producto académico 3 ya es el ensayo. O sea, esto tiene que perdurar. No solo piensen en esto. Bien. Profesor Benjamín, muy buenas tardes. Una pregunta, profe. Dime. Con respecto, el trabajo lo vamos a trabajar en esa misma plantilla, donde demuestra las evidencias, ahí tenemos que aplicar la cita según APA. No, solamente pon cita de tal, si es que es una cita, pero puede ser que pongas, por ejemplo, ¿no? Acá Un pones... artículo, una revista. Puede ser acá, caso de Rusia, nada más, o sea, no tienes que necesariamente poner una cita, no fomenta la investigación, por tanto no desarrolla la ciencia. Caso de Rusia es un ejemplo, caso de Cuba. Solamente referencias respecto a la moción que estamos tratando. ¿Cuál es? Pero no me rellenen ni me traten de engañar, porque eso yo voy a anotar, porque luego, sí, yo les soy bien sincero, porque si yo veo que ustedes me han puesto algo acá y luego en el parcial ponen otra cosa, yo me voy a dar cuenta que acá están rellenando. Ahora, además hay que revisar la afirmación, ¿no? Las evidencias. Redacta a nivel de oración, dice, perdón. Yo estoy mal, a ver, me retracto. Acá tiene que ser oraciones, no así, sino acá oración. Se observa en Rusia, no así, oración también. Perdón. Bueno, estamos a tiempo de rectificar, por eso hay que ver la rúbrica. Se observa que en Rusia, no, estoy inventando, en los años 70 y 80 se prohibió, y te estoy inventando, la investigación, lo cual llevó a no renovar productos, ya más o menos. O sea, sí, oración. Sí, así tiene que ser oración, no es tan sintético como les estaba mostrando. Acá está. Redacta a nivel de oración 2 afirmaciones, claro, 2, ¿no? Igual en el caso de Cuba había que redactar así. Ya. Bien, bueno, estamos a tiempo para poder rectificar, casi los llevo al abismo. Bien, ya. Ahora, si es una cita, pones la cita, ¿no? Según Tyler nos dice tal o cual cosa, ¿no?
pero en una oración, tampoco es que me pongas todo el texto, no una oración, ¿ya? La afirmación responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el sistema económico comunista arruina la economía del país? La afirmación debe responder ¿por qué? ¿Me entiendes? Y acá vamos a poner, se debe legalizar las drogas. ¿Por qué? Porque se reduce la delincuencia, así, directamente. Y en cambio la evidencia ya demuestra lo que se ha afirmado. Sí, sí se entiende, ¿no? Sí, profesor, una pregunta. Después de la afirmación va un razonamiento, ¿verdad? Y de ahí la evidencia. En este caso, Giovanna, en este formato no se pide razonamiento, solo evidencia. Gracias, profesor. Ya, listo. No se está pidiendo razonamiento, para hacerlo más sencillo también. ¿Ya? Sí, no se preocupen. En esto de lo de la autoevaluación voy a considerar no se preocupen. Y en ese caso suelo ser buena gente. ¿Ya? Bien, creo que ya nos pasamos del tiempo. Pero creo que ha quedado muy claro, ¿cierto? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? ¿Todos bien? Sí, muy bien, perfecto. Entonces, Clarísimo, doctor.